Ya estamos de regreso y bueno, retomando esa parte que quedó pendiente la última vez y con el Mago de Oz, pues, El doctor. Mago de Oz, sí. Mire, esa, digamos, es una película que aparentemente podría parecer infantil, pero analizándola y en el contexto de que han transcurrido más de 80 años de la filmación de esa película, yo encuentro que es una película excelente. Una película que va a estar de aniversario a fin de mes de agosto, porque Ah, se estrenó el 25 de agosto de 1939, fíjate, una semana después que ya estaban todas las escaramuzas de la Segunda Guerra Mundial. exactamente. Mira, entonces el Mago de Oz, primero se trataba de elegir para hacer esta película de líneas infantiles, que se puede decir, se necesitaba una artista que reuniera ciertas condiciones de simpatía, naturalmente, de simpatía cinematográfica, que fuese jovencita y que fuera también ágil. Y se buscaron varias alternativas, entre ellos estaba Shirley Temple, que en esos años Shirley Temple era una gran Era estrella Grillo y Plata. infantil, claro, pero estaba filmando y el otro estudio No le prestaba, no la no la facilitaba, prestaba. porque hay que hacer una salvedad, doctor, que en esos años, ya que usted dice eso, Alfredo Ramos Guerrero, actor, firmaba un contrato con la RKO o con la Metro Golden Mayer o con la Fox. 20, con la Fox, y no podían salir de ahí, no como ahora que la gente generalmente firma contratos por película o por un par de películas. No, Exactamente. antes eran empleados de la compañía. Eran empleados de las compañías y eso los hacía que los estudios, por decirlo en chileno, le sacaran del jugo. Es decir, que había que filmar varias películas en el A año. veces Humphrey Bogart, llegó, saliéndolo del tema, llegó a filmar 10 películas en un año. 10 películas al año. Fíjate que también John Wayne, que tiene una trayectoria prolongada, llegó a filmar 152 Sí, películas. pero volvamos Bueno, a pero, nuestra pero, protagonista. claro. Entonces, ¿qué pasó? Que se eligieron algunas niñas y no correspondían a todas estas alternativas. Hollywood en esa época también necesitaba personajes femeninos, tipo vedette, o no, me expreso mal, tipo estrellas de cine que pudiesen deslumbrar. Y en este concurso entonces había una niña que se llamaba Judy Garland que reunía ciertas condiciones, era más bien bajita, no era una artista espectacular, pero a pesar de sus años cortos, era una niña bajita y llegó a filmar entonces El Mago de Oz con la edad de 16 años. 16 años, muy jovencita. Era muy simpática de cara, tenía cierto carisma, era bailarina y cantante, así que reunía las condiciones. Además que era simpática. Era muy simpática. Sí. Llegó a ser una gran estrella de Estados Unidos, muy querida, muy querida. Pero también un producto de Hollywood. Es decir, eh, como usted muy bien dice, los estudios la utilizaban bastante durante el año para que ella pudiese rendir lo más posible desde el punto de vista económico, que es lo que interesaba. Además, doctor, que el representante que tenía la explotaba un poco porque entre más ella filmaba, más ganaba y más ganaba era el porcentaje. Naturalmente, claro. Pero como estamos hablando del Mago de Oz, doctor, tengo que contar que esta película se transformó en un ícono de la cultura norteamericana. Sin El duda. año 1989, la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos, que reúne las mejores obras artísticas, bueno, Sí, reúne todo, pero dentro de las obras artísticas reúne las mejores películas, consideró que la película El Mago de Oz era era histórica, cultural y estéticamente importante importante para estar en el archivo del Congreso del Nacional, cinematográfico. en la Sí, biblioteca. sin duda. Pero, digamos, la temática de este es un cuento en que una niña de un poblado de Estados Unidos, un poblado de rural, digamos, vivía en una forma muy fome, por decirlo así, rodeado de sus abuelos, de la gente que vivía no en el campo, no hay vecinos, sino que están a cierta distancia, los conocidos, etcétera, pero un asunto muy pueblerino y llega un momento en que ella era una niña que tenía ciertas inquietudes, tenía un perrito que se llamaba Totó,
y que juega un importante papel en la película, era prácticamente su compañero y su confidente, el Sí. perrito. Y por esa circunstancia entonces se enferma, tiene una crisis de salud esta niña y empieza a disfariar un poquito, empieza a, no, está afiebrada, por decirlo así, y piensa que viene un tornado de estos que hay en Estados Unidos. Claro. Y no solo se llega a la casa, sino que la envuelve a ella también y va a un lugar desconocido. En ese lugar había prácticamente había unas hadas que estaban en conflicto interno, una hada buena y una mala. Entonces le indicaron que para volver a su pueblo, porque todo esto es un sueño, para volver a su pueblo tenía que ir por un camino muy largo y llegar hasta... El camino amarillo. Claro, el camino de Oz, digamos, para llegar al pueblo. Y todo eso, en el camino, ella va encontrando otros personajes. Encuentra a un hombre de lata, encuentra a un espantapájaro y a un león que tenía ciertas características. Era un león cobarde. Un león cobarde o muy tímido. Y con ellos se va desarrollando esta película, y por sus zapatitos rojos también, que son mágicos, va caminando hasta que llega, ese es más o menos la historia de este asunto. Pero es un sueño, sí, que después, al final, ella resuelve, digamos, este asunto, se resuelve y vuelve a la realidad, y los personajes que ella había visto ahí como irreales, resulta que eran reales, los vecinos, eran los vecinos, claro. Así que es bien interesante, sí, verla. Y es una película que se crea como competencia a los estudios Disney. O sea, la compañía que fue dueña de los derechos, lo que tenía que hacer era buscar una alternativa para que Disney no le llevara tanta cantidad de entradas. Ese es el tema. Buscar una película que fuera atractiva para la familia. Idearon y crearon una película que pudiera competir de igual a igual con Blancanieves. Y allí aparece este Mago de Oz, y ahí está todo lo que usted contó de buscar a la protagonista. Blancanieves se había presentado solamente 2 años antes, el año 37. Y esta película, El Mago de Oz, que logró concitar bastante interés público, compitió ese año como mejor película con Lo que el viento se llevó. Pero realmente la otra película monumental, Lo que el viento se llevó, entonces, valga la redundancia, se llevó el premio de la mejor película del año, y El Mago de Oz quedó como seleccionada, pero no ganó. Sí, pero nominada, pero lo que hay que ver que lo que ganó con el paso del tiempo. Y fíjese que El Mago de Oz, que es una película icónica, no partió tan bien, pues. No, tuvo una serie tuvo muchos problemas con los directores, se fueron cambiando directores, luego no prendió la taquilla, se había invertido más de lo que había produjo, y casi quebraron los estudios que la Fox. Luego la película pasaron 10 años antes que fuera reconocida por el público. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando se hace una segunda pasada por los cines. Allí la gente recién le viene a tomar el peso de lo que es la película, pero en descargo, yo creo que el tema estaba concentrado en que ya justo con el día del estreno se había invadido Polonia, ¿cierto?, para la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, de que se invade Polonia, la gente estaba concentrada en la Segunda Guerra, estaban mandando muchos soldados al frente, muchos jóvenes, entonces había un ánimo no de películas, ¿cierto? Y luego de eso pasan 10 años hasta que la gente se da cuenta de lo que era, y el despegue definitivo del Mago de Oz se produce en el año 1956, cuando se pasa por primera vez en televisión, y la puede ver Estados Unidos de costa a costa, y allí ya fue el valor que tenía. Claro, y ahí ya la película recordó, claro, y todo el reconocimiento, como dice el doctor, pero además la gente la hace suya, ¿ya? Y además esta película hay que contar algo que no todo el mundo le gustaba contar, sino que la película se transforma rápidamente en un ícono gay, porque para reconocerse los gays en Estados Unidos en esa época decían, soy amigo de Dorothy. Ese era como el santo y seña. Y además se toma en cuenta muchos otros elementos de la película que la hacen, y por eso la transforman en un ícono de la cultura americana. Mire,
también en relación con la película vale decir algunas palabras con lo que significó Judy Garland. Judy Garland, además de estas películas, filmó varias otras muy simpáticas, especialmente con Mickey Rooney. Tuvo una serie de películas de una serie que se llamaba Andy Harvey, se llamaba el Mickey Rooney, y bailaban y cantaban. Son películas muy bonitas. Y después tuvo también este personaje, digamos, este artista, eh, para poder sobrellevar el gran peso que significaban estos filmaciones muy prolongadas en el día, tenía que estar consumiendo, por orden del estudio, estar consumiendo excitantes o barbitúricos, Sí, etc. De tal manera que eso lo fue llevando a adicciones, y esta mujer tuvo, digamos, 4 matrimonios, sí, uno de ellos con Vincent Minnelli, y el fin de sus días, bueno, fue muy trágico porque trágico. lo encontraron digamos, al final de sus días. Vivió solamente 47 años, se parece. Sí, terminó Muy poco, alcohólica, muy drogadicta. poco. Bueno, en el camino tuvo la hija que es tan famosa como Liza ella, Minnelli. la Liza Minnelli, hija de Vincent Minnelli, que fue director de cine y tuvo algunos éxitos musicales. De tal manera que es más o menos un breve resumen, y a lo mejor en alguna ocasión podemos hablar más largo de Judy Garland, porque creo que es un personaje que merece un reconocimiento cinematográfico. Así es, pues, bueno, el tiempo se nos está pasando, vamos a hacer un breve alto y ya seguimos con 24 cuadros por segundo.